Hola hermano, ¿qué tal? Buenos días. Espero que usted esté bien, que se encuentre bien en casa, junto a los suyos, que esté animado para tener esta clase, un nuevo domingo, nueva clase, nuevo profesor. Eh, Así que le animo, hermanos, a ver este video de principio a fin para aprender lo que tiene que decirnos la palabra del Señor. La verdad, junto con los hermanos, con Cristian y con el hermano Joselo, preparamos estas clases con mucho esfuerzo, con gran dedicación y con muchas ganas de que usted aprenda, de que usted pueda aprender y también nosotros aprender para poder enseñarle de mejor forma. Así que le agradezco que esté acá nuevamente, le pido que termine de ver el video y que pueda aprender tanto como hemos aprendido nosotros sobre este nuevo estudio que estamos comenzando ya. Llevamos eh, alrededor de unos 2 meses, un poquito más, con este nuevo estudio y la verdad que es gigantesco el estudio, es grande, muy detallado, tiene muchas cosas, tiene mucha cosa oculta, entre comillas oculta. Cristo en cuadros es el nombre del curso. Nosotros estamos viendo ya la parte número 2, el módulo 2, llamado o denominado el quinto día. Cristian hace algunas semanas comenzó con la primera parte de esta lección del quinto día y la verdad es muy extensa, es muy detallada, por lo tanto vamos a tener una segunda parte de 3 clases más conmigo y yo estoy seguro de que vamos a tener 3 clases más con hermano Joselo para terminar la lección del quinto día. ¿Sí? Acá dice, bueno, el quinto día, parte 2, clase 1 de 3, 25 de octubre. Hermano, le invito a que oremos para que el Señor bendiga su palabra y que podamos aprender, que podamos tener nuestro corazón dispuesto a aprender y sobre todo a poner en práctica. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Dios mío, gracias por esta nueva oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Te pido que me des sabiduría para poder hablar palabra tuya, Señor, no caprichos míos, Señor. Te pido también que prepares mi corazón y el corazón de mis hermanos que están atendiendo este video, Señor, de manera remota en sus casas. Le pido que sea con ellos, eh, que sean bendecidos con esta palabra, Señor, y que todos, Señor, aprendamos mucho más de ti, Señor, para eh, avivar nuestra fe, Señor, y también para entender cuán grandiosa es tu palabra, Señor, y todo lo que nos tienes que decir a nosotros, Señor, para nuestro propio beneficio, Dios mío. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. El quinto día. Vamos allá. Bueno, ¿cuál es lo que vamos a tratar de revisar hoy? Espero no ser tan extenso. Espero no ser tan majadero también. Hay muchas cosas aquí que tientan un poquito para poder seguir, meterse, hablar, muchas cosas. Por lo tanto, vamos a tratar de no ser majaderos y tratar de completar el propósito de esta clase. La agenda es una introducción muy breve, no sé si repaso, pero una introducción de lo que se está viendo con respecto al quinto día. Vamos a ver el quinto día de la renovación de la tierra. Usted ya sabe que el lenguaje cambia con este curso. La creación está haciendo la renovación de la creación, lo que estuvo viendo Cristian las semanas anteriores. Vamos a ver un paralelo del quinto día de la renovación versus nuestra salvación. eh, y ese es el centro de este módulo del quinto día. Vamos a entender por qué. Vamos a hablar un poquito de la brecha, de qué se trata. Ya se ha tocado algunas pinceladas de eso, pero vamos a ver de qué se trata en concreto. Vamos a ver algo de historia respecto a la brecha. Yo creo que es necesario saber un poco de eso, de dónde viene y algunas controversias que hay respecto a la brecha. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo y Pedro respecto a la brecha también. Y por último vamos a finalizar con una conclusión de tal manera que podamos aplicar lo aprendido. No solamente llenarnos de conocimiento, sino que hacer una conclusión con una aplicación para nosotros, para nuestra vida espiritual. ¿Ok? Arrancamos entonces, hermanos. Perdón.
Bueno, dicho sea de paso, le agradezco a los hermanos que han estado comentando, enviando archivos, enviando palabras, enviando tips, queriendo involucrarse en esto. De verdad que eso da una alegría porque uno como profesor, acá estamos solos, los profesores no tenemos a nadie, no tenemos audiencia, no tenemos los alumnos acá, por lo tanto es un poquito fome estar hablándole a la cámara, pero da mucha alegría cuando los hermanos comentan, cuando uno de los hermanos le habla por WhatsApp, le llama por teléfono para darle algún tip o eh, preguntarle alguna cosa, querer saber algo más de otra cosa. Es muy gratificante, hermano. Así que yo le, le insto a que haga eso porque eso denota de que hay un estudio personal de ustedes y que también quieren participar de esta enseñanza. No solamente como oidores, sino también como agentes para compartir lo que el Señor le ha enseñado a usted. Así que bienvenidos todos los tips, bienvenido todo lo que usted pueda aportar hablándonos a nosotros los profesores, los maestros, como usted quiera llamarle. Bien, introducción. Génesis 1. A mí me gusta contextualizar, así que hermanos vamos a leer completo el Génesis 1. Yo sé que este es uno de los capítulos más leídos o más minuciosamente leídos por los cristianos, inclusive por el mundo, el incrédulo, digamos. Vamos allá a Génesis 1 para establecer un contexto y volver a recordar ciertas cosas. Génesis 1:1. Vamos allá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan, aquí atención hermanos, que esto es lo que nos convoca, versículo 20, que nos convoca para la clase de hoy. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra, en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El quinto día en la clase. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y a todas bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, ojo con eso, toda planta verde les será para comer, y fue así. Interesante ese versículo, hermano, ya lo vamos a ver. O más adelante en otras clases lo vamos a ver. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Leímos ahí Génesis 1 completo para entender y para contextualizar un poco lo que vamos a ver hoy. ¿Qué más acá dentro de la introducción? Los 7 días de la creación o la renovación de la creación. Hermano Cristian en las clases anteriores estuvo hablando de lo que pasó en el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Hoy nos toca ver el día 5 o el día quinto, el quinto día. Y también se habló de la caída de Lucero, el acontecimiento que está relatado en varias porciones de la Biblia, pero principalmente en Ezequiel 28 y Isaías 14. Ahí está la caída de Lucero, y esa caída de Lucero, lo que sucedió en ese acontecimiento, particularmente, es lo que está lo que sucedió en la brecha. Y es lo que vamos a ver a continuación, es lo que también el hermano Cristian estuvo hablando en sus clases. Y por último, la renovación de la creación. ¿Por qué renovación? Ya estuvimos conversando hace un rato que no es una creación, sino que es una renovación. ¿Por qué? Por algunos acontecimientos que sucedieron en medio de Génesis 1.1 y Génesis 1.2, la llamada brecha. Así que eso como introducción, hermanos. No quiero ser majadero, estoy tentadísimo a meterme en algunos temas que ya se trataron, pero voy a tratar de no meterme en esos temas. El quinto día de la renovación de la tierra. Y aquí le pido que vamos a Génesis 1, 20-23, porque lo vamos a desmenuzar. Y bueno, yo hice acá una línea de tiempo donde puse el día 1, donde está la separación de la luz de las tinieblas. Día 2, la división de las aguas. Día 3, la hierba verde. Día 4, las lumbreras. Y llegamos al día 5. ¿Qué pasa en el día 5? ¿Por qué es tan importante el día 5? O el quinto día. Vamos a ver por qué. Génesis 1, 20 al 23. Del 20 al 23. Dice así. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El día quinto. Entonces, ¿qué tenemos acá en estos versículos? Tenemos el día quinto, o el día 5. ¿Qué está pasando en el día 5? Y hay muchas cosas interesantes en este día, hermano, porque tienen que ver con... Bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver primero lo interesante que tiene este día. Primero, los primeros seres vivientes creados, dice el versículo 20. ¿Cuáles son esos seres vivientes? Los peces y las aves. Yo le puse peces acá, hermanos, solamente para agrupar el mundo marino. No quise poner
por una cuestión de escritura ahí, yo le puse solamente peces, pero usted me entiende, yo quise agrupar el mundo marino completo. En este versículo, o en este quinto día, tenemos los primeros seres vivientes creados. Vamos allá nuevamente, veamos. Versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá en este día? Tenemos que la nueva creación de vida comienza el quinto día. Y ya vamos a ver por qué estamos hablando de la nueva creación. Acá tenemos un recuadro donde vamos a explicarlo a continuación. Pero para que se entienda, hermano, la nueva creación de vida comienza en el quinto día. Y eso hay que guardarlo acá un poquito porque más adelante vamos a hacer la comparación con nuestra salvación. Entonces, otra cosa más que aparece acá es que la primera mención post renovación de la creación, usted me entiende, aparece la primera mención de crear, que es con el verbo vará, del hebreo. Entonces, tenemos algunas cositas acá. Y estas cositas son bien interesantes, hermano, porque, a ver, en el versículo 21, donde dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, ese verbo creó, en el hebreo es vará. Y ese verbo, usted dirá, ¿y qué importa cómo diga en hebreo? No, bueno, no es así. Hay que tomarle atención a estos verbos, hermanos, porque algo nos quiere decir el Señor con esto. El verbo vará, hermanos, del hebreo es crear, dar forma, esculpir, pulir. Es como darle belleza a algo. Es crear de la nada algo bello. Y usted me dirá, ¡ay, pero esto lo hizo en toda la creación el Señor! Y la verdad, hermanos, solamente este verbo vará está presente en Génesis 1.1, cuando se crean los cielos y la tierra. Vamos allá, el 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese verbo creó también es el verbo vará. Está presente también cuando se creó vida en el quinto día con los peces y las aves en el versículo 21, lo acabamos de leer, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Ese verbo también es vará. Crear, dar forma, esculpir, pulir. Y por último, hermanos, este mismo verbo es el que está presente en la creación del hombre, en el versículo 27. Génesis 1.27, lea conmigo, dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ese verbo creó también es vará, que es del verbo hebreo crear, dar forma, esculpir y pulir. ¿Y por qué es tan interesante esto, hermano? Porque para toda la demás creación, cuando ocurrió la separación de la luz con las tinieblas, la división de las aguas en el día 2, el día 3 la hierba verde y el día 4 las lumbreras, no se usó el verbo crear, sino que se ocupó otro verbo, que es el verbo hayá. Bueno, perdone el mal hebreo, así dice la traducción de Google Translate. Hayá, que es del hebreo llegar a ser o tener lugar. Es muy diferente, hermano. Es como convertirse en. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, hermano? Que en el día quinto, como lo estábamos diciendo acá, en el día quinto es el día donde es el día donde comienza la vida, donde se crean los primeros seres vivos en la renovación de la creación. ¿Sí? Voy de nuevo. El quinto día es donde se crean los primeros seres vivientes en la renovación de la creación. Por eso es importante ese verbo. Voy a repetir.
el verbo vará está presente en la creación de los cielos y la tierra, que es la creación original. Acuérdese que en el versículo número 2 hay hay algo que sucedió ahí entre medio, entonces es una renovación de la creación. Por lo tanto, en el 1.1 está creando Dios con el verbo vará. En el versículo 21 también Dios está creando, no está modificando ni nada, está creando vida, que son estos primeros seres vivientes, los peces y las aves. Y en el versículo 27 también está creando donde Dios crea al hombre finalmente. Por eso es importante ese verbo. Y para el resto de la renovación de la creación se usa otro verbo que es básicamente algo como modificar o como llegar a ser, que tiene que ver con la renovación de la creación, producto del juicio con el anegamiento de agua que se conversó en clases anteriores. Por eso es importante ese verbo. Otro detalle de este tema es que tal como a Adán y Eva se le pide fructificar y multiplicarse y llenar la tierra, en este caso a los primeros seres vivos creados también se le pide exactamente lo mismo. Versículo 22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Por lo tanto, ¿cuál es la similitud? La similitud es que donde hay vida, los primeros seres vivientes creados, acá el quinto día, y Adán y Eva, en esos dos casos donde hay vida creada, el Señor Dios les pide multiplicarse, les pide crecer y les pide multiplicarse. Y es ahí donde está lo lindo de esto, hermano, porque es lo mismo que nos pide a nosotros los creyentes. Los creyentes antiguamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Después de estar con Cristo, una vez salvados, hermanos, una vez arrepentidos, cuando estamos con Cristo, nosotros pasamos a ser, o mejor dicho, pasamos a tener vida. ¿Y qué es lo que nos pide nuestro Señor? Que fructifiquemos y nos multipliquemos. Por lo tanto, el patrón es claro, hermanos: donde hay vida, Dios pide fructificar, crecer y multiplicarse. ¿Sí? Interesantísimo, hermano, las comparaciones, todos los cuadros que hay acá con respecto a la creación y donde hay vida. Usted conoce dónde está esa porción, está en Mateo 28, 18 y 19, donde el Señor nos pide, donde está la gran comisión, donde nos pide salir a los creyentes, salir a multiplicarnos, a crecer y a multiplicarnos. Discipulado, misiones y evangelismo, principalmente. Así que, hermanos, perfecto, pasemos a la segunda, al paralelo. Pasemos al paralelo. Paralelo de la renovación de la creación versus nuestra salvación. Vamos a ver a 2 Corintios 4 del 1 al 6. Esto es interesante, esto es lo que nos convoca en la clase para... Bueno, es lo que le da el nombre al módulo que estamos revisando, que es el quinto día. 2 Corintios 4 del 1 al 6. Acompáñeme, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Y ese es el paralelo, hermanos. El versículo 6 dice clarito, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. Y eso es exactamente lo que pasó, y acá hay una referencia de Pablo a la renovación de la creación en Génesis 1, 2 y 3. Acompáñeme allá. Lo leímos, pero vamos a recordarlo. Versículos 2 y 3 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, haciendo una referencia directa a la renovación de la creación. ¿Qué más dice el versículo 6? Resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos. Tenemos vida ahora, hermano. Tenemos una luz dentro, después de ser salvados. Y le pido que me acompañe a ver varios versículos donde se refuerza esto, la idea de que Dios es luz y que nosotros tenemos una luz interior. Vamos a 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luz, hermanos. Tenemos luz a través de Jesucristo. 2 Corintios 5, 17. Usted se lo debe saber, este versículo. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, las tinieblas que teníamos, o las tinieblas que nosotros estábamos, hoy pasamos a tener luz a través de Jesucristo. Somos una nueva criatura, los salvados, quienes confiaron su fe en Jesucristo. Tenemos una luz. Tal cual como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es exactamente lo que pasó con nosotros al momento de nuestra salvación. Filipenses 2, 12. Hay muchísimo material, hermano, muchísimo versículo que trata esto. Solamente quise poner algunos para reafirmar esto que dice Pablo. Versículo 12 y 15. Filipenses 2, 12 y 15. Del 2 al 15, perdón. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ojo acá, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, nosotros los salvados somos o deberíamos ser luminares en el mundo, iluminar el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la luz, hermano. Eso es lo que nos dice Pablo. Esa es la comparación que hizo Pablo con respecto a la renovación de la creación. Separar las tinieblas a un lado y la luz al otro lado. Si nosotros antes de conocer a Cristo estábamos en tinieblas, hoy estamos en luz. Acompáñeme a Hechos 26, 18. Acá Pablo está relatando su conversión. Recuérdese que Pablo también tuvo un evento, un acontecimiento relacionado con la luz en el camino a Damasco. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que se conviertan de las tinieblas, acá, a la luz. Exactamente lo que pasó en la renovación de la creación, cuando Dios separó las tinieblas de la luz. A partir del versículo 2 de Génesis 1:2. Y por último, Colosenses 1, 12 y 13. Colosenses 1, versículo 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con luz, hermanos. Tal como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, tal cual pasó en nosotros, hermanos, que fuimos rescatados de las tinieblas hacia la luz, hacia el reino, como dice ahí, de Cristo, al reino de su amado Hijo, Cristo. Entonces, hermanos, ese es el paralelo de la renovación de la creación con nuestra salvación. Ese es el cuadro, hermanos. Hermanos, la renovación de la creación es un cuadro perfecto de nuestra renovación, de nuestra propia renovación como creyentes, que es sencillamente la salvación. Y acá yo quise poner unos cuadritos para que se entendiese mejor. A mí me gustan los gráficos, los cuadros, los monos, como usted quiera llamarle, fotos, porque la gente es más visual y se le quedan grabadas las cosas más de manera más instantánea o más rápida, le queda más rápido la imagen que el texto. ¿Qué pasó? Quinto día de creación. Anteriormente hubo pecado recuérdese, la creación, después la brecha con pecado y después viene la renovación de la creación. Por lo tanto, había pecado, después tinieblas, después vida y luz en los relatos de Génesis y por último, lo que vimos en el quinto día, multiplicarse. Así fueron los acontecimientos. Pecado, el pecado llevó a la tiniebla, las tinieblas después se convirtieron en luz y vida, y después de eso Dios manda a que se multiplique. ¿Sí? Eso es lo que vimos en Génesis del 1 al 5. Génesis 1 del 1 al 5. Y también lo que vimos en versículo 20, donde por primera vez se crea un ser viviente en la renovación de la creación. Entonces, en paralelo tenemos nuestra salvación, que anteriormente estábamos en pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, en tinieblas, lo que hemos leído acá, que Dios nos rescató de las tinieblas hacia la luz, nos dio vida, tenemos luz interior para ser luminares en el mundo, y también se nos pide multiplicarnos por medio del discipulado, el evangelismo y las misiones. Ese es el paralelo, ese es el cuadro perfecto, hermanos, de la renovación de la creación con nuestra salvación. Vamos a ver Juan 8:12. Te invito allá. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo le pregunto a usted, ¿usted sigue a Jesucristo? Yo creo que la mayoría de los que estamos viendo este video, en algún momento decidimos seguir a Jesucristo. Y fuimos salvados. Por lo tanto, nosotros no andamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida. Exactamente como pasó con la renovación de la creación, pasó con nuestra salvación, hermanos. Ese es el paralelo, ese es el cuadro perfecto de la renovación de la creación, muy semejante a nuestra salvación. ¿Ok? Bien.
qué nos sigue o qué sigue dentro de la clase? La famosa brecha. Se ha escuchado la brecha, brecha para acá, brecha para allá. Y la verdad, sencillamente, en palabras muy simples, hermanos, me gustaría hacer eh, comentar algunos detalles sobre esta doctrina, que algunos le llaman teoría. ¿Qué es lo que, en palabras simples, hermanos, bueno, no quiero caer en ser majadero, hermano, pero la brecha, yo la quise poner en rojito acá, la brecha o este espacio de tiempo está entre, mejor dicho, Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Qué pasa? Al principio hay una creación perfecta, que es el mundo original, la creación completa de Dios, que se dice en Génesis 1.1. En medio de ese versículo y el siguiente está la brecha donde sucede la caída de Satanás, que está en Ezequiel 28, Isaías 14, está en Job, está en muchísimos lugares, se relatan detalles de ese evento, y acuérdese que nosotros lo vimos en algunas clases cuando hablamos de el pleito de Sion, hablamos de la caída de Satanás, perdón, hablamos de lo que sucedió, vimos muchísimo detalle de esto, así que ese acontecimiento, hermanos, está ubicado acá. Está la caída de Satanás y el universo completo, no solamente la Tierra, sino que el universo fue anegado en agua. ¿Sí? Seguido de la brecha, versículo 2 del Génesis 1, tenemos una creación inundada por causa del juicio hacia Satanás, y tenemos una tierra oscura y pecaminosa. Dios creó algo, Satanás a raíz de su caída lo ensució, digámoslo así, y en versículo 2 ya tenemos la creación corrupta, donde Dios tiene que volver a renovar su creación. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 3 del Génesis, 1.3 hacia adelante. Entonces, ¿por qué yo quise ingresar de nuevo en este tema de la brecha? Porque me parece que hay algunas cosas que hay que reafirmar. Primero, la historia. ¿Qué es la brecha? Lo acabamos de decir, es este periodo de tiempo, donde en ese periodo hay bastantes años ahí. Hay bastantes años. Se dice que son millones de años. La verdad no tengo cómo comprobarlo, pero eso dice esta doctrina. ¿Qué es esta doctrina? Es una doctrina, teoría, muchos le dicen teoría porque de alguna manera tratan de difamar esta doctrina, que dice que entre Génesis 1.1 y 1.2 hay una brecha de espacio de tiempo de millones de años, es lo que decía hace un rato. Ocurrió la caída de Satanás y el juicio sobre todo el universo. Y no hay que confundir con el juicio de Noé, porque el juicio de Noé, el diluvio que se relata en Noé, o con Noé, mejor dicho, que es en Génesis, es un juicio a la tierra. Este juicio del universo anegado es contra el universo, o es en el universo, sucede en el universo. El de Noé es solamente en la tierra. ¿Sí? Hay muchos detalles de eso que usted podría buscar. Eso es en simple. ¿A quién se le atribuye esta teoría o doctrina? Actualmente, hermano, esto ya es historia, yo estoy leyendo acá, se le atribuye actualmente al señor Darby, de apellido Darby, que se dice que es el padre del dispensacionalismo moderno. ¿Ok? Hoy día es muy común, usted lo puede buscar en internet y va a encontrar esta información. Pero esta doctrina es bastante antigua. Yo estuve leyendo, estuve buscando en internet, que bueno, es el medio que tenemos para aprender y que muchas veces también para desaprender, porque en internet está lleno de teorías personales, digamos. Hay gente que se encarga, crea algo, se le ocurre algo, escribe, entonces hay que tener un poco de cuidado con buscar información en internet, solamente ser cauteloso en eso, ¿sí? Entonces yo estuve buscando en la historia, comparar la historia acá en hartos lugares, y ¿qué es lo que dicen? Esta teoría o doctrina dicen que viene del segundo siglo después de Cristo, es posterior a los apóstoles, posapóstoles. Usted sabe que después de Cristo
100, un siglo, un poquito más, es la continuidad de los apóstoles, ¿sí? Por lo tanto, el segundo siglo es muy cercano o contemporáneo, decir, por llamarlo de alguna manera, a los apóstoles. Por lo tanto, esa doctrina se fue corriendo de boca en boca, ¿sí? Entonces viene del segundo siglo después de Cristo. Incluso en ese tiempo, hermanos, habían escritos traducidos en arameo, donde en Génesis 1, 2, dice, en arameo, la tierra fue arrasada, haciendo referencia al diluvio universal, a este juicio al universo, no solamente a la tierra. Y esto lo pueden buscar en el Targum de Onclelos. Ahí se los mando a quien le gusta la historia, indagar. El año 1780 se dice que Thomas Chalmers popularizó esta teoría antes del libro de Darwin. Usted, sin saber mucho del tema, uno sabría que Darwin es el padre de la evolución, el padre donde escribió, donde navegó, donde sacó una teoría de la evolución, hermanos, que hoy día está muy en boga porque se cree mucho más a la evolución que a la creación. Y la verdad, esta doctrina de la brecha es mucho antes del libro de Darwin. Lo que pasa es que cuando apareció el libro de Darwin, lo que dice la historia, lo que dicen los comentarios de los eruditos en todos lugares, dicen que hoy día es muy popular la brecha básicamente porque es una respuesta hacia el libro de Darwin. Y entonces se hace el contrapeso. La teoría de la brecha, que tiene que ver con el creacionismo, versus la teoría de Darwin, que tiene que ver con la evolución. Hoy día dicen que la brecha nació solamente para contestar la teoría de la evolución de Darwin. Y eso no es así. ¿Ok? La doctrina de la brecha es muy antigua. Es muy antigua. Tiene, como le decía hace un rato, tiene su origen, entre comillas, en el segundo siglo después de Cristo. Por lo tanto, es muy antigua. Otra más. Chalmers citó a Episcopius, otro erudito, del 1583 al 1643, incluso antes de existir evidencias científicas para analizar este tema. Entonces, esta doctrina de la brecha es muy antigua, hermano. No tiene que ver con una contestación a la teoría de la evolución, hermano, como se cree en el mundo. Incluso cristianos creen eso. Cristianos creen que la teoría de la brecha es nuevita y es solamente para contestar a la teoría de la evolución, y no es así, hermanos, lamentablemente. Hay que meterse en la historia, hay que meterse en la Biblia y entender de dónde vienen las doctrinas. ¿Sí? En eso hay que poner atención. El tercer punto es la difamación. ¿Por qué difamación, hermano? Porque desde el pensamiento evolucionista existe una intención gigantesca para difamar esta teoría, la de la brecha, usando como base solamente el libro de Darwin, que es el padre de la evolución, lo que acabamos de decir. Dicen que la brecha es solamente una teoría para responder a ese libro, desconociendo el origen de la brecha. Incluso, hermanos, lamentablemente hay una difamación entre creyentes o entre cristianos. Lamentablemente hay cristianos que dicen yo creo en la brecha o yo no creo en la brecha, y se arma como una polémica. Una polémica tan parecida como el calvinismo y el arminianismo. Y bueno, otro tipo de doctrinas que son un poco complejas también. Entonces, lamentablemente, eso con la historia, eso es lo que pasa en la escena cristiana. Hoy día también hay peleas, o no peleas, sino que discusiones respecto a quién cree en la brecha y quién no cree en la brecha. Y solamente un detalle. Pablo y Pedro, que son de la Biblia,
esto ya no es historia, ya no es internet, ya no es una búsqueda en los libros seculares, sino que es en la Biblia. Usted sabe que una de las reglas de interpretación bíblica es comparar la escritura con la escritura. Si es que la brecha fuese mentira o fuese una invención de hombres, no estaría en la Biblia. Y como puse acá, Pablo y Pedro la enseñan. Yo les decía que hay un origen del segundo siglo donde nació esta teoría o doctrina y que viene muy de la mano con lo que enseñaban los apóstoles en el primer siglo. Entonces, es muy probable que esta enseñanza se haya corrido de voz en voz y haya llegado hasta nosotros. ¿Sí? Bueno, está escrito también. Así que qué mejor confirmación que esa. Pablo y Pedro la enseñan. ¿Y qué es lo que enseñan? Vamos allá. Pablo y la brecha. 2 Corintios 4:6. Vamos a hacer una pincelada de esto, hermano, para no pasarme el tiempo. 2 Corintios 4:6. Ya lo leímos hace un ratito, vamos a leerlo nuevamente. 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el tiempo pasado, en la renovación de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la comparación que vimos con nuestra salvación. Entonces Pablo acá está haciendo la comparación de nuestra salvación con lo que sucedió en la brecha. Tinieblas, luz. Nosotros, tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados, luz. Entonces, si no existiese la brecha o si no hay brecha, acá se entendería que no hay un pecado de lucero y que no nacemos con naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Es un comentario del autor, estoy citando textual al autor de este curso, hermano, respecto a si no hay brecha. Otro más, si no hay brecha, Dios creó una masa y fue mejorándola de a poco. Si no existiese una brecha, Dios creó los cielos y la tierra, ¡pum! Y si no existiese la brecha, hermanos, quiere decir que Dios estaría tratando como con una plasticina, tratando de mejorar algo que ya creó. ¿Sí? Y eso no es lo que dice Pablo acá, según la comparación que tenemos con nuestra salvación. Según el paralelo de Pablo, entonces sí hay una brecha, hermano. Porque si no hay una brecha, nosotros naceríamos buenos y perfectos. Y Dios no tendría que renovar nada, sino que naceríamos buenos y perfectos. ¿Sí? Y como dice ahí, hermanos, en el principio, en Génesis 1:1, como dice acá, todo empezó perfecto. Dios creó perfectamente las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Perfecto. ¿Ok? Y luego, con Adán y Eva, también comenzó todo perfecto en el huerto, pero ya es una renovación de la creación. Acompáñeme a Romanos 8, 22 y 23, para citar a Pablo nuevamente. 8, 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene todo el pecado en la creación, hermanos? Acuérdese, póngase en la escena, Satanás entrando en el capítulo 3 de Génesis. Satanás ya estaba presente en la tierra. Por lo tanto, el pecado ya estaba en la tierra. ¿Sí? El pecado entró en el mundo por Adán, pero la tierra había entrado por Satanás. Por lo que sucedió en el versículo 1 de Génesis y 1:2 de Génesis. Lo que sucedió ahí. Perfecto. Sigamos al siguiente. Pedro y la brecha. Acompáñeme a 2 de Pedro 3, del 3 al 7. Estábamos diciendo que Pablo y Pedro enseñaban la brecha, hacían referencias en sus cartas, y que esto se había ido pasando de mano en mano, o de voz en voz, mejor dicho,
en el primer y segundo siglo, que es donde es el origen de esta teoría de la brecha. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, con S mayúscula, cielos, no el cielo, sino que los cielos, haciendo una referencia al espacio, a los 3 cielos que existen, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces, nuevamente haciendo referencia a Génesis 1.1, pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Palabra importante: el mundo antiguo. Versículo 3 al 4 habla de burladores cristianos y evolucionistas. Hermanos, hay creyentes que se burlan de esto. Es interesante, hay creyentes que no creen en la brecha y que se burlan de la brecha. Que dicen, no, ¿cómo puede ser? Etcétera. Y también hay evolucionistas que se burlan mucho más de esto. ¿Ok? Versículos 5 al 6 dice que el mundo, haciendo una referencia al conjunto de los cielos, cielos con mayúscula, los 3 cielos, y la tierra. Versículo del 5 al 6. Leamos lo que dice el 5 al 6. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, como habíamos dicho, pereció anegado en agua. El mundo de entonces pereció en agua. Los cielos, haciendo referencia a los 3 cielos: el espiritual, el espacio y la atmósfera que está acá arriba, que la vemos nosotros. Y el versículo 7 dice los cielos y la tierra que existen ahora. Vale decir, en la renovación de la creación. Por lo tanto, acá tenemos a Pedro haciendo guiños, o no sé si guiños, hermanos, pero citando y haciendo referencias a ese episodio que pasó, al mundo antiguo que fue anegado en agua, y a los cielos y la tierra que existen ahora. Por lo tanto, tenemos acá una referencia directa a ese episodio que está acá en rojito, llamado la brecha. Algo pasó acá, hermanos, y ese es la brecha. Y ese algo es la caída de Satanás y el universo anegado. Tenemos a Pablo y a Pedro que ambos citan este acontecimiento. Podemos seguir buscando, hermanos, pero no es el propósito del curso, para que usted lo sepa. En las clases anteriores se citaron solamente versículos del Antiguo Testamento y ahora tenemos pruebas o referencias del Nuevo Testamento respecto a la brecha con Pedro y con Pablo. ¿Sí? Y para no extender, hermanos, el curso, me gustaría hacer una conclusión. Para no extender la clase, me gustaría hacer una conclusión y aplicarlo a nuestra vida, hacer una aplicación directa a nuestra vida respecto a esto. Es interesante, necesario saber esto. A uno le enriquece su vida espiritual saber esto. Empezar a aprender, saber más cosas. Pero el propósito de esto, hermanos, es aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Primero, entender por qué sucedió el juicio en la primera creación. Hemos revisado bastante clases anteriores, nos hemos dado cuenta qué es lo que pasó, y fue básicamente por un pecado de soberbia de Satanás, que está en Ezequiel 28, del 16 al 17. Y le pido que me acompañe, hermano, porque este pecado de soberbia no solamente está presente en Satanás, sino que está presente en nosotros, en personajes antiguos de la Biblia, en incrédulos. Está en todos lados este pecado de soberbia, y este pecado de soberbia, la mayoría del tiempo, o siempre mejor dicho, trae juicio.
como el juicio del universo anegado en agua. Ezequiel 28, 16 y 17, para ir terminando. Versículos 16 y 17. Fíjese, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se enalteció tu corazón. Soberbia, hermanos. A raíz de esa soberbia vino el juicio del diluvio o el anegamiento del universo. De Lucero. Les decía que el pecado de soberbia trae juicio. Acompáñenme a 2 de Crónicas 25:16. 2 de Crónicas 25:16. Este es un rey muy exitoso, que le fue muy bien, pero en algún punto de la historia, a raíz de la soberbia, empezó a caer. Versículo 16 del capítulo 25. Dice: (26:16) me equivoqué ahí. Capítulo 26, 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del incienso. Hizo este rey, después de tener éxito, gracias a Dios, hizo exactamente lo mismo que hizo Satanás. Se enalteció su corazón y se rebeló contra Dios. Después de eso podemos ver cómo fue cayendo Usías y terminó en un desastre completo. Hermano, la soberbia trae juicio. Acompáñame a ver a Nabucodonosor, Daniel 4, del 34 al 37. Daniel 4, del 34 al 37, dice: usted lo conoce, esta historia, la locura cuando fue convertido en un animal Nabucodonosor. Fíjese lo que dice 34 al 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, ojo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey, con mayúscula, del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Después de cuando estuvo como un animal, producto de la soberbia de Nabucodonosor, tuvo que pasar un juicio sobre Nabucodonosor. El juicio de estar con los animales, después de tener mucha gloria, estar como un animal, hermanos. Después de que él reconoce a Dios como el Rey de Reyes, o como el Rey del cielo, ahí recién recobra la voluntad, la razón y todo eso. Y fíjense lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Fíjese acá cómo termina. Y él puede humillar a los que andan con soberbia, como lo hizo con Lucero, como lo hizo con Usías y como lo hizo con Nabucodonosor. Un ejemplo más, Sansón. Acompáñeme a Jueces 16. Jueces 16, el versículo 20. Jueces 16, versículo 20. Usted recordará la situación de Sansón, que se jactaba del pelo, de que creía que siempre iba a escapar del juicio, entre comillas,
y siempre estaba confiado de que Dios lo iba a ayudar o él iba a poder resistir con su fuerza. Versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón fue soberbio, flirteó con sus enemigos, hizo cosas que no debía según su llamado de nazareo. Y fue soberbio en su manera de ser, en su manera de vivir. Por lo tanto, Dios se apartó de él. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Después de tener el juicio, usted ya recordará que le sacaron los ojos, le cortaron el pelo, lo encadenaron, se burlaron de él, lo usaban como bufón los filisteos para reírse de él. Al final, Sansón reconoce este tema, lo reconoce tal como lo hizo con Nabucodonosor, lo reconoce y se da cuenta que sin Dios no es nada, hermano, y que fue soberbio. ¿Y qué es lo que le pide? Fortaléceme, acuérdate de mí y fortaléceme, solamente esta última vez. ¿Ok? Bueno, usted se acordará de la escena que derriba los 2 pilares y mueren más filisteos de los que había matado antiguamente, pero me llama la atención lo último, que dice que Sansón quiere tomar venganza de los filisteos solamente por sus 2 ojos. Entonces terminó su vida siendo soberbio, hermano. Él quería solamente tomar venganza porque le sacaron los ojos, no porque él era el juez de Israel, uno de los jueces de Israel, y tenía una misión como juez de Israel. Pero bueno, ese es otro tema. Hermanos, ejemplos de la soberbia, del pecado de la soberbia, hay muchísimos en la Biblia. Y esa es la aplicación y la conclusión para nosotros. Tengamos cuidado con este pecado de soberbia, hermanos. Y le invito a Proverbios, acompáñeme a Proverbios 3, para ir terminando. Ahora sí, Proverbios 3, del 5 al 6, dice, atención acá, hermano. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7, aprovechando de regalo. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Lo que no hizo Lucero, lo que no hizo Usías, lo que no hizo Nabucodonosor, bueno, lo hizo al final, y lo que no hizo Sansón. Hermanos, aprendamos de esto. El pecado de la brecha, lo que sucedió en la brecha, o de dónde salió de dónde salió la brecha, hermano, fue por causa del pecado de soberbia. Y nosotros tenemos que evitar ese pecado, porque la ruina será más pronto que tarde. Proverbios 16, 18, y con esto terminamos. 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, les insto a pensar en esto, a meditar en esto, a entender este pecado de soberbia, a humillarse, a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, hermanos, y hacer el quite a este pecado de soberbia. Cuando empecemos con la altivez de corazón, démonos cuenta que lo más cercano que viene es la caída. Y la caída en todo sentido. En todo sentido. Espiritualmente, en general. Gracias, hermanos, a los que llegaron hasta el final del video. Perdón por ser majadero con algunos temas. Y perdón el tiempo. Le agradezco a los que terminaron acá. Y nada, pues yo estoy atento a algún comentario, WhatsApp. Ya sabe, podemos debatir, o no debatir, sino que discutir algunos temas, conversarlos y aprender. Enséñeme usted, hermano, también. También lo puede hacer contactándome y hablando del tema.
le espero en la siguiente clase, el siguiente domingo, y bueno, que vamos a orar para que Dios bendiga esta porción que hemos aprendido. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor, gracias por el conocimiento que usted nos da, Señor, por la sabiduría para aprender, para estudiar, Dios mío. Le pido que podamos podamos poner en práctica todo esto, Señor. Sobre todo la conclusión, Señor, ayúdanos a no caer en pecado de soberbia, Dios mío, que es uno de los pecados más complejos según la escritura, los que más trae consecuencias, Señor, según lo que podamos estudiar, Señor. Te pido que nos protejas, Señor, y nos ayudes en nuestra vida, Señor, en nuestro trabajo, con nuestras familias, Señor, pasando esta época de pandemia, Señor. Te pido que nos protejas en nuestros hogares. Te doy las gracias por todo esto, Señor, y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, hermanos, muchas gracias y los espero en la siguiente clase. Chao.